Y ahora sí, se me olvidó aprenderlo. Bienvenidos para este servicio de Viernes Santo. Nos alegra que hayan escogido en el medio del tiempo de vacaciones hacer un tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. Y pues quisiera orar y de una vez adentrarnos en el estudio. Así que acompáñeme, por favor. Dios Todopoderoso, te damos tantas gracias, nuestro Señor, por tu amor, por tu generosidad, por tu bondad, por quien tú eres, por solo permitirnos conocerte, Señor, por solo invitarnos a conocerte, por permitirnos incluso hablarte, Señor, por movernos a estar aquí hoy buscando de tu presencia, Señor, y conocer más de ti. Y por eso te suplicamos, Dios, que sea exactamente lo que pase hoy aquí, mi Señor. Te pedimos por un encuentro divino, Señor, entre tú y nosotros, tus hijos, tus hijas, tu creación, a quienes tú amas tanto, Señor, y lo has demostrado en la cruz, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que remuevas toda distracción, que sintonices nuestros corazones, Señor, nuestro entender con lo que tú quieres decirnos esta noche, Señor, y que el mensaje no sea uno del día, uno de la noche, sino uno de transformación de vida, así como todas tus palabras, Señor. Señor, tu palabra siempre transforma, pero permite que nosotros, que somos el barro, seamos realmente transformados por ti, el alfarero perfecto, Dios. Te pedimos esto, Señor, encomendándonos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hoy vamos a tener un servicio un poquitico distinto. Normalmente hacemos, como dijo Juanchi, 4 canciones, adentramos al estudio, hicimos un poquitico de extendido en alabar, en adorar al Señor. Hoy también, por ser Viernes Santo, vamos a tener comunión. Normalmente la tenemos al final, no la vamos a tener al final, no la vamos a tener al principio, pero quisiera que el servicio esté como dividido en 2 secciones. Y tal vez esa primera sección va a ser en el entender un poco más lo que realmente sucede o qué es lo que realmente celebramos en un Viernes Santo, en un buen viernes, y luego pues entonces sí tomamos la comunión. Como algunos de ustedes saben, o muchos de ustedes saben, tuvimos con mi esposa el privilegio de pasar ahorita unos buenos 10 días en Israel y poder ver realmente en los días anteriores a estos días de Semana Santa un poquitico lo que se vive en Israel, y fue maravilloso para nosotros ver tantas cosas espectaculares, pero una cosa que no era tan maravillosa era precisamente ver qué tan llenos estamos de religiosidad, qué tan llenos estamos de cosas y actividades que hacemos. Saben, era increíble, no espectacular, era increíble ver que hay secciones en Jerusalén en donde todavía en la parte cristiana supuestamente, en donde la gente alquila una cruz para poder con esa cruz seguir el camino que se supone tal vez Jesús andó en la ciudad para ir hasta la crucifixión. Y hoy que veían el noticiero, las miles de costumbres que hay de flagelarse, de reproducir esa crucifixión, y en cómo algunas personas pasan por casi hasta la parte de muerte. Y de hecho se sabe que ha habido accidentes donde personas han de hecho muerto al estar yendo por todas estas cosas de crucifixión. En Monserrate, por lo menos en Bogotá, es tradicional, y también mostraban hoy en el noticiero los miles de personas subiendo el cerro de Monserrate, algunos descalzos, algunos de rodillas, y no sé si algunos de ustedes han subido ese cerro, pero es bien alto y toca subir literalmente sobre escalones de piedra. Imagínense subir arrodillados para pagarle una promesa al Señor, para que el Señor haga algo por mí, o para pagarle al Señor lo que Él ha hecho por mí. Y saben, cantidades de miles de costumbres, cantidades de miles de cosas, y qué triste que es decir, hey, pero ¿y de dónde, de este libro de la Biblia, de dónde sacaron ellos para ponerse en hacer estas cosas? Saben, estos días de Semana Santa no son tampoco unos días de vacaciones, aunque para la mayoría de nosotros lo son, y no tiene nada de malo tener el tiempo libre, y no tiene nada de malo pasear un poquito, descansar un poco, pero no es el propósito de estos días tampoco. No estoy diciendo que esté mal tomar un tiempo de descanso en estos días extra. Qué bendición que hay un tiempo extra. Pero este tiempo no fue hecho simplemente para que paseáramos, descansáramos o hiciéramos lo que quisiéramos. Saben, también en el otro extremo hay gente que literalmente entre ayer y hoy son los días que más se emborrachan, que más se desordenan, que más cosas malas hacen.
tampoco es el de ir a autoflagelarse, a recrear la crucifixión, de ir a castigarse. Siempre bromeo, pero al menos a mí me dijeron cuando era niño que si uno salía a jugar el Viernes Santo se convertía en pescado, porque era pecado jugar el Viernes Santo. Y había que comer ciertas cosas y un mundo de tradiciones increíbles. ¿Saben? El recuento bíblico, si tú coges los 4 evangelistas, y los animo a que hagan esa tarea, a que cojan a ver lo que dicen los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, acerca de esa reunión en el aposento alto. El contexto del Viernes Santo es, ya Jesús está terminando su ministerio, llegó ese día de celebrar la Pascua que los judíos tradicionalmente celebraban. Desde la época del Éxodo, no sé si lo has visto, pero es desde la época en que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y les habló de un cordero, y tenía que ser el cordero el perfecto, el mejor, y era derramamiento de sangre, y vino un gran milagro y el pueblo de Israel fue liberado. Tradición judía que se celebra hasta hoy. A eso fue que se reunieron ellos, Jesús y los 12 más cercanos, a tener esa, no última cena, sino esa celebración de la Pascua en el aposento alto, en un sitio especial que fue adecuado para ellos, y se reúnen a tenerla. Y sabemos que es allí en donde Jesús, pues sabemos que dice la palabra que levantó el pan, lo bendijo, dio gracias a Dios, lo repartió, lo mismo hizo con el vino, les dio unas explicaciones. Imagínense, les dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será derramada para perdón de los pecados. El nuevo pacto ya no es el antiguo pacto el que el pueblo de Israel tenía, pero con este nuevo pacto se abrirían las puertas no solo para ellos, sino para todos nosotros, y poder ser llamados hijos, hijas de Dios. Hacía un tiempito antes de esa última cena, Jesús se había amarrado una toalla y les había lavado los pies y les había dicho: así, de esta manera es que quiero que vivan y sirvan. Y ahora el Señor les habla de esto, y no tenemos el tiempo, pero por favor revisen lo que los 4 evangelistas dicen acerca de ese tiempo. Jesús les dice: hey, hay uno entre ustedes que me va a traicionar, hay uno entre ustedes que va a hacer algo bien malo. Y uno de los evangelistas dice que por un momento se preguntaron: pero ¿quién será tal? Pero si lees los 4 evangelistas, otros estaban hablando en ese momento: bueno, llegó la hora, y entonces ¿yo qué puesto voy a tener? ¿Y cuál de los dos va a ser la posición más alta? En el medio de esa ceremonia, algunos de los discípulos estaban hablando: si este va a ser el rey, ¿será que yo soy el ministro de comunicaciones? ¿Y quién será el ministro de transportes? ¿Y qué posición voy a tener yo? ¿Y qué posición vas a tener tú? Y alguno describe que Juan recostaba la cabeza en el pecho del Señor. No sé, de pronto Juan estaba solo disfrutando la presencia del Señor, o de pronto Juan: hey, dame a mí el puesto de vicepresidente. Lo que les quiero decir es que este grupo, que pareciera santo, y no son más que unos desadaptados iguales a nosotros, que somos salvados por gracia, y a quienes el Señor les está mostrando el camino, en uno de los momentos más sublimes, todavía están pensando: hey, ¿y qué hay para mí? ¿Y qué es lo bueno que viene ahora? No tenían ni idea de lo que se venía. El mismo Pedro andaba diciendo: jamás te negaré, yo sí, hasta el final. Y ni tenía idea. El Señor le dice: antes de que el gallo cante 3 veces me habrás negado. Será un apóstata. Este grupito que estaba allí ni tenía idea de lo que iba a pasar. Y saben, espero que no se repita con nosotros, porque literalmente se ha venido repitiendo por miles de años desde ese entonces, en toda clase de iglesias en donde nos equivocamos acerca del mensaje del Señor por desviarnos de su palabra, y entonces hoy, en un día como hoy, nos agarramos a darnos rejo, a cargar cruces, otros con otras tradiciones, no solo católicas, también evangélicas. Nos llenamos de otro poco de tradiciones de hombres y nos alejamos de esto. Saben, en la primera escritura que les quiero mostrar hoy, no tienen que ir allá, se las recomiendo para que la lean en su casa. Juan 17, el recuento de Juan, el capítulo 17, es una palabra espectacular. Si tienen una Biblia, búsquenlo allí. Si no tienen una, los servidores van a hacer lo posible por pasarles una. Juan 17
Y les doy el contexto. En el medio de toda esta locura, de toda esa conversación entre los discípulos, en el medio de Judas alistándose para ir a traicionar a su Mesías, está la oración del Señor en Juan 17. Y tal vez has escuchado que la oración del Señor está en Mateo 6, es la oración, el Padre Nuestro. Este capítulo 17 es toda una oración de Jesús, en uno de los momentos más sublimes. Y está como dividida en tres secciones. Primero Jesús ora por él, luego ora por sus discípulos, por los apóstoles, y en el versículo 24 de Juan 17 dice esto en la oración: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es Jesús orando no solo por sus discípulos, los que están ahí, sino que está orando por ustedes y por mí, por quienes íbamos a ser salvos por la gracia de Dios, el sacrificio de Jesús, pero el hecho de que esos desadaptados que estaban ahí y que iban a pasar un momento de crisis tan pronto Jesús fuera capturado, y quedarían ellos dispersados, se perderían por un tiempo, estarían confundidos, y sabemos por el recuento bíblico que más adelante Jesús les explicaría qué fue lo que sucedió. Pero es gracias a la obediencia de estos hombres quienes desde ahí, no desde ahí, desde ese momento, pero desde el momento en que Jesús los restaura, obedecen y van por todo el mundo conocido, por todas partes que ellos pudieron, proclamando las buenas nuevas de Jesús, proclamándolos en todas partes, sin cesar, hasta que perdieron sus vidas. Y otros, unos discípulos de ellos, continuaron con ese legado y lo siguieron haciendo, y el evangelio se fue extendiendo más y más y más. Pero lo hicieron sin cesar, lo hicieron sin parar. Nos aterrábamos de ver, y ya geográficamente, porque hay veces uno estudia la palabra y suena como un cuento de hadas, pero cuando miras geográficamente desde dónde se fue Pablo, hablar desde la zona de Jerusalén, y qué tanto viajó, y uno pensar que estuvo en lo que hoy en día es Turquía y lo que hoy en día es Grecia, son miles de kilómetros. Y en esa época no había Transcaribe, no había, voy a coger un vuelito de 1 hora y media y estoy allá. Era un rato caminando y otro rato a pie, y ni mucho en camello. Era caminando, y recorrían distancias, increíbles distancias, en barco también, que era un riesgo grandísimo, pero se fueron por una distancia grandísima, y lo proclamaban, y lo decían, y lo decían. Y saben, la palabra nos habla de que Pablo llega a Grecia, por una visión llega a Grecia, y por una visión está allá y llega a compartir la palabra. Y es maravilloso porque en Grecia era una creencia politeísta, y había un montón de dioses, y en esta época es Grecia influenciada por los romanos. Y Pablo les dice en Hechos, en el capítulo 19, si no estoy mal: hey, señores atenienses, ustedes son increíbles, ya veo que tienen muchos dioses, cantidad de dioses, y lo hacen en un sitio que se llama el Areópago, una lomita desde donde se ve el Partenón, impresionante, hasta hoy en día se ve eso, y increíble. Y tienen una tumba ahí que para el Dios desconocido, de ese Dios les voy a hablar. Y empieza a predicarles de Jesús, y varios son salvos, muchos son salvos, y aún allá y se extiende el evangelio. Los otros discípulos, por supuesto, también hicieron cosas maravillosas. Pablo, sabemos que no estaba en ese momento de la última cena, o esa cena en el aposento alto. Fue otro que recibió mensaje también. Sí, el Señor lo llamó, pero recibió mensaje a través de otro, y siguió propagándose y propagándose. La historia de Viernes Santo no es una que ustedes no sepan, es una que creo que todos sabemos. Lo que no sé hay veces, porque yo al menos sé que por muchos años estuve muy confundido, era realmente por el significado de Viernes Santo. No es un día para aguantar hambre, no es un día para comer solo pescado, no es un día para aprovechar las vacaciones, pero tampoco es un día para flagelarse, pero tal vez sí es un día para recordar lo que Jesús hizo por nosotros, y por qué lo hizo y para qué lo hizo. Porque
sino realmente lo que hacemos cada Viernes Santo, cada viernes del año, cada día del año, es un desperdicio de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿De qué se trató esa cena ese día? Era para celebrar la Pascua, pero era la oportunidad de Jesús establecer con sus más cercanos discípulos y seguidores el nuevo pacto, el pacto de salvación por gracia, en donde Jesús, como el Cordero perfecto, el único digno de pagar por sus pecados y los míos, celebraba con ellos la Pascua. De ahí Él salía a cumplir con su misión. Y si el capítulo 17 de Juan es la oración del Señor, ¿qué decir de la oración del Señor en el jardín de Getsemaní? Una oración angustiosa, no porque tuviera miedo, no porque no era capaz, pero sí era una oración de agonía. Por un instante se iban a poner sobre Jesús los pecados de toda la humanidad, de toda la historia. Los pecados suyos y los míos iban a ser puestos sobre el Hijo de Dios, quien no puede pecar, para quien es imposible pecar, perfecto. Toda esa inmundicia iba a estar sobre Él por un instante. Y esa es la agonía de Jesús. Y sus discípulos, por supuesto, ¿en dónde estaban? Los más cercanos, a quienes les dijo: hey, vengan, oren por mí un ratico, acompáñenme en oración. ¿Y se acuerdan? Durmiendo. 3 veces el Señor va a decir: pero ustedes todavía están durmiendo. 3, ya la tercera vez, bueno, ya vamos, suficiente. Vamos, que llegó la hora. Eso es lo que realmente se celebra en esa noche. Pero el mensaje no es uno de terminar la noche de una manera sombría o con tristeza. El mensaje es de entender lo que Jesús hizo esa noche por ustedes y por mí. Y de que esa participación en comunión con ellos fue una iniciación, si lo quieres decir de esa manera. Fue una encomendarles el entiendan lo que yo estoy haciendo y proclámenlo por todo el mundo. Esa tal vez es esa primera parte del mensaje. Por eso no vamos a esperar hasta el final para tomar comunión. El tomar comunión no nos requiere, en ninguna parte el Señor decía, bueno, si están libres de pecado, entonces participen de la comunión. ¿Se acuerdan que en esa cena participó un tal Judas, quien después de haber comido iba a ir a entregarlo? Eso sí, la salvación en todo el mensaje bíblico habla de arrepentimiento, reconocimiento de mi pecado, arrepentimiento, reconocer que necesito un Salvador. Y ese Salvador, el único que lo puede hacer es Jesús el Señor. El requisito que vemos en la palabra para que participes de comunión es reconocer tu pecado, arrepentirte de él y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Cuando tú lo haces, puedes participar de esa manera. Cualquier otra regla es establecida por hombres. Si tú quieres ir a obedecerle reglas de hombres, pues ya es cosa tuya. Pero si quieres seguir el ejemplo bíblico, eso es lo único que necesitas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos en un momento a repartir los elementos de comunión. Los muchachos de la alabanza van a venir y van a cantar esta canción nuevamente que ya cantamos, pero espero que no sea una canción que ellos están cantando mientras ustedes hablan o chequean sus mensajes de Facebook o piensan cualquier otra cosa, sino que sea una canción que cantemos al Señor con todo el corazón. Mientras tanto, el grupo de los servidores va a estar repartiendo los elementos de comunión a cada uno de ustedes. Les pido que los tengan en sus manos, no los tomen todavía, sino que más bien de corazón pidan perdón al Señor. Cada uno de nosotros sabe lo que hay en el corazón y aproveche esta oportunidad como un momento de reconciliación con el Señor. Aproveche esta oportunidad como un momento de prepararnos a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Entonces, cantemos esta canción y recibamos los elementos de comunión. Luego de que acabe la canción, los tomamos todos juntos. Entonces, no los tomen solos. Recuerdo
nosotros este tiempo. Nuevamente, un momento íntimo, un momento sagrado en el sentido de lo que Jesús hizo por nosotros. La santidad de este momento no está en nosotros aquí, la santidad de este momento está en Jesús y en su perfección. La santidad de este momento está en el amor de Jesús, en el sacrificio de Jesús por nosotros. Nosotros solo podemos responder a esa santidad, a ese amor, a esa gracia, con un corazón humilde, agradecido, emocionado de recibir el más grande regalo de toda la historia, el de ser invitados a la familia de Dios. Y para nosotros es recordar ese momento de ese pacto también. Es que tenemos una ventaja sobre esos discípulos, y es que nosotros sabemos cómo la historia no ha acabado, pero cómo la historia continúa. Solo en este momento entonces, habiendo tenido aunque sea un momento, un minuto de decir: Señor, perdóname, sé que no me lo merezco. Como esta canción dice: líbrame de mí, mi peor enemigo soy yo. Pues el enemigo de todos es un enemigo derrotado, pero el enemigo de mi carne es uno que se niega a morir todos los días. Y si celebramos hoy, no celebramos la crucifixión de Jesús, fue una sola y ya pasó. Él no tiene que volver a ser puesto a la cruz. Pero tal vez nosotros sí tenemos que morir cada día a nuestra carne, cada día nuevamente. El Señor Jesús, en ese momento, la palabra nos dice que tomó el pan, y nosotros tenemos el símbolo del pan, y nos explicó lo que era, el símbolo de su cuerpo entregado por nuestros pecados. Y la palabra dice que lo tomó, lo levantó y dio gracias. Y ahora oramos juntos: Padre Dios, te damos gracias por tu cuerpo entregado por la cruz. Jesús, porque sin dudar, sino que al contrario, motivado, animado por el gozo que venía adelante, el gozo de que hoy aquí estuviéramos celebrando lo que tú has hecho, Señor. Tú seguiste con el plan perfecto y divino, Señor. Te damos gracias por ese cuerpo de Cristo. Te damos gracias por ese cuerpo quebrantado por nuestros pecados, Señor. Y Señor, te damos gracias porque por ese sacrificio podemos ser llamados tus hijos e hijas. Tomemos ahora el pan. La palabra también nos dice que el Señor, al terminar la cena, levantó la copa con el vino, dio gracias y lo repartió. Y Señor, te damos gracias, pues tu sangre fue derramada abundantemente por nuestros pecados. Pecados, Señor, por los cuales nos era imposible a nosotros pagar. Pero tu sangre poderosa, derramada en abundancia, es más que suficiente para que nuestras vidas, que negras, Señor, son por nuestro pecado, sean hechas limpias, más blancas que la nieve, como tu palabra dice, Señor. Y Señor, te damos gracias por esa sangre poderosa, que es suficiente, Señor, para limpiarnos de nuestro pecado, Dios. Te damos gracias y hoy celebramos por esa sangre que sella el pacto nuevo, el pacto eterno, por el cual podemos ser llamados tus hijos e hijas. Tomamos el vino. Y Señor, después de este tiempo de cena, la palabra nos dice que hubo tantas cosas en los corazones, en las mentes de estos discípulos, Señor. Hubo errores en sus acciones, en sus palabras, Señor. Señor, hubo hasta violencia, hubo traición, hubo confusión. Pero hoy te pido, Señor, que sabiendo lo que tu historia realmente significa, no haya confusión, ni miedo, ni terror, ni violencia, ni malas acciones, ni malas palabras en nosotros, sino por el contrario, Señor, que siguiendo tu palabra seamos instruidos, Señor, para vivir la vida milagrosa para la cual nos rescataste, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Si ellos, los discípulos, después de ese tiempo, la palabra sabemos que nos dice que cuando salieron, pues Jesús fue a orar. Sabemos lo que sucedió en el jardín de Getsemaní. Sabemos que Judas vino con muchísimos hombres del templo y de los romanos a apresar a Jesús, a llevárselo. Y sabemos también que de los discípulos, confundidos, perdidos, sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Fue después de un tiempo en donde fueron realmente restituidos. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué vas a sacar de sacar un Viernes Santo e ir a la iglesia en la noche? Acompáñame a la primera de Pedro en el capítulo 2.
La primera de Pedro en el capítulo 2. Yo les voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro capítulo 2, los primeros 3 versículos. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y tengo que parar un segundo. ¿Quién es el autor de la primera de Pedro? Y cada vez que Pedro hablaba, mientras Jesús hacía su ministerio, ¿qué hacía? Embarrarla. Y Pedro dice, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Pedro, ¿de verdad eres tú el que va a decir que no se hagan comentarios hirientes? Pedro nos está instruyendo a nosotros. Imagínense que acabamos de tener este momento de comunión con el Señor. Por supuesto, la mayoría de ustedes tuvieron ese primer momento con el Señor hace mucho tiempo. Pero aquí viene una instrucción de Pedro, quien sabe por experiencia propia lo que es embarrarle y desperdiciar esos momentos gloriosos con el Señor. Pero ya lo ha aprendido y ya le está comunicando a la iglesia y a nosotros. Versículo 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Si has probado la bondad del Señor, si has entonces sido tú uno de esos que sabe que va para el cielo, porque va para el cielo, no porque sea bueno se lo haya ganado, sino porque Cristo pagó el precio por mi pecado en la cruz y por eso voy para el cielo. Si eres uno de esos, pide a gritos el alimento nutritivo. Y tengo que felicitarlos porque una evidencia de que están pidiendo a gritos el alimento espiritual es el que estén aquí hoy en un Viernes Santo. Los felicito por eso. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. La oración de Jesús en Juan 17 dice: Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y utiliza una palabra en griego que dice ginosko, que es conocer experiencialmente. Esa es una palabra nueva que vamos a mandar a la Real Academia. Eso fue lo que yo dije, experiencialmente. Se trata de, yo realmente sé de qué se trata. No es un concepto, es algo que experimento día a día. Y aquí Pedro lo vuelve a decir, que crezca en una experiencia plena de la salvación. La salvación no es repetir una oración y ya tenerlo allí y luego repetir ciertos movimientos religiosos que determinan en mi iglesia o mi líder espiritual. Es una experiencia del amor de Dios, es experimentar la salvación de Dios, es experimentar la gracia de Dios. De eso es lo que realmente se trata. Y Pedro está diciendo aquí, esto es lo que deben hacer, desháganse de mala conducta. Ahora, si vemos, ahí mismo en la primera de Pedro, pero ahora el versículo 21 y 25. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo, al protector, dice otra traducción, de su vida. Este es el versículo del video que vimos. Por sus heridas fueron sanados. Pero el versículo clave es el 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. No hay que crucificar a un Jesús todos los viernes, ni hay que ir a alquilar una cruz y andar el Vía Crucis y hacernos crucificar cada Viernes Santo, pero sí hay que morir a nuestra carne todos los días de nuestra vida, siguiendo el ejemplo de Jesús. Pedro dice aquí, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. O sea que debemos imitar a Cristo. Sabemos y tenemos claro que Él es el buen pastor, Él es el gran pastor y Él sí es digno de seguirlo. Si Él es digno de seguirlo, si no vamos a cometer el mismo error de los discípulos en esa noche y salir a perdernos, a descarriarnos, a desordenarnos, ¿qué ejemplo nos da? Efesios capítulo 5, versículos 1
1 y 2. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Les voy a leer nuevamente de la Nueva Traducción Viviente, porque Jesús es nuestro ejemplo de vida. Jesús es un ejemplo de vida. Jesús no es un líder religioso, un buen hombre, un profeta. Él es un ejemplo de vida. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces, si tú eres hijo o hija de Dios, y yo me imagino que aquí hay más de uno que sea hijo o hija de Dios, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos, ustedes son sus hijos amados. ¿Cómo hacen eso? Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Esta, si quieren, anoten. La primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo seguimos el ejemplo de amor del Señor? El ejemplo del Señor con amor. ¿Cómo seguimos el ejemplo de vida del Señor? Amor, entregándonos a los demás. La primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos, imitando al Señor. Perdón, dar la vida por nuestros hermanos. Les hablé de Pablo, perdón, y de qué tantas distancias viajaban, pero no solo era Pablo. Juan, lo trataron de envenenar, fue desterrado. Cada uno de ellos sufrió en su propia carne por estar predicando la palabra de Dios, y a través de la historia muchos han sido martirizados, torturados, y han perdido su vida por predicar la palabra de Dios. Tiene que ser por amor a Dios, entregando la vida, si es necesario, por los demás. Y gracias a Dios aquí nadie nos está matando por predicar la palabra. Gracias a Dios aquí no nos están persiguiendo por contarle a otros las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿qué tan difícil es seguir el ejemplo de Jesús entregándonos a los demás? También podemos seguir el ejemplo de vida del Señor a través del perdón. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Si tú eres de esos bien legalistas, no, pero es que el Señor dijo 70 veces 7, o sea, son 490 veces, y a tal persona ya le perdoné yo 490 veces, entonces ya no hay necesidad de más. De acuerdo a esta palabra, así como el Señor los perdonó, ¿qué tanto te ha perdonado el Señor? Y después de que tú le entregaste tu vida al Señor, ¿te ha tenido que volver a perdonar el Señor algo más? En camino para acá, hay cosas de las que se tuvieron que arrepentir ahorita para que el Señor los perdonara. Saliendo de acá va a haber otras. Así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también a otros. Ojo cuando paran de perdonar. ¿Qué tal que el Señor parara de perdonarlos a ustedes y a mí? Mateo 20, versículos 25 al 28. Seguimos el ejemplo de vida de Dios también en servicio y humildad a los demás. Mateo 20, versículos 25 al 28. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Sigamos el ejemplo de Jesús sirviendo a los demás con humildad, no enseñoreándonos de los demás, sino reconociendo que entre más conocemos al Señor, más humildes y más siervos debemos ser. Y cuando te des cuenta que tú como que no eres humilde y que como que no sirves a nadie, te vas a dar cuenta que tan lejos estás del Señor. Tú mismo mide ahí, que eso te sirva para saber cómo acercarte a Él. Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. Este es el ejemplo que les dije ahora. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer?
Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. O sea, no está negando quién Él es. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Dios los bendecirá si obedecen. Si Él es el ejemplo, ¿hasta qué punto estás realmente sirviendo a otros, bendiciendo a otros? Seguimos el ejemplo de vida perseverando con confianza. No vayan allá, yo se las leo. Hebreos 12, versículos 1 y 2, si quieren anótenlo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Gracias, Felito. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Sí, Jesús encomendó al juez justo y nos dice a nosotros que pongamos nuestros ojos en Jesús y que corramos la carrera que está delante de nosotros. La carrera que está delante de nosotros es la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está en su propia carrera, está en su propia dificultad, está en su propio afán, y el Señor conoce la vida de cada uno de nosotros. Y Él no nos está diciendo que seamos más que el uno o más que el otro, sino tú corre tu carrera, tú haz lo que tú tienes que hacer, pero eso sí, mantén los ojos puestos en Jesús, no en el de al lado, no en los otros, no en lo que el mundo está diciendo, sino mantén tus ojos puestos en Él. El Señor mantuvo sus ojos puestos en el Padre, y Jesús es Dios también. Sin embargo, en el funcionamiento de la Trinidad, en ese momento Jesús está cumpliendo y está yendo al Padre. En la oración de Getsemaní, y si hay otra manera, hagámoslo de otra manera, pero si no, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Esa oración es bien linda y es bien fácil de hacer por cada uno de nosotros. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero no sé qué tanto la hacemos día a día. Y espero que en esta celebración de viernes, en esta celebración de compartir la comunión, no salgamos a hacer nuestra voluntad. Miren, los discípulos no la tenían tan clara, aunque Jesús les dijo que Él era Dios, aunque ellos ya creían que Él era Dios. Se confundieron y se perdieron por un tiempito, pero luego obedecieron. Nosotros no tenemos por qué estar confundidos si tenemos claro lo que Jesús ya hizo. No tenemos tiempo para estar perdidos y confundidos, sino que tenemos es poco tiempo para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y lo que nos llamó a hacer no es solo vivir nuestras vidas, sino a promulgar, a proclamar a viento entero, por todas partes, que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo salva. ¿Saben? Mucha gente no conoce a Jesús. Conocen religiones y están hasta aquí de religiones. No sé ustedes, pero yo al menos estoy hasta aquí de religiones. Me enferma y me duele en el corazón que el hombre se ha encargado de alejar al resto de hombres de Dios. Pero ¿y si ustedes y yo sabemos esta información? ¿Qué estamos haciendo con esta información que no la estamos proclamando por todo lado para que otros sean salvos? Y les soy sincero que también al terminar este viaje veía unas cosas donde decía, otra vez, aunque estaba muy feliz de poder estar descansando unos días, hey Señor, ya ven pronto, porque este mundo cada vez está peor lo que se está viendo, cada vez está peor. En una de las cosas que estábamos compartiendo, nos tocó compartir con creo que 2 o 3 parejas casadas, de hombres casados. No, si es que somos casados y y uno queda ahí como, ok, ¿y qué hacemos en esta situación? Y lo correcto sería aquí proclamarles el evangelio a ellos, y no fui capaz. Porque hoy en día, cuando uno va a hablar de Jesús, tiene que tener cuidado, porque discriminas, respeta, homofóbico o esto lo otro, y quedé desarmado, ni hice nada, me hice el loco, y más bien que se pasara ese tiempo rápido, porque ¿qué hago con estas personas? ¿Yo qué les digo? ¿Será que es peor? ¿Será que sí? Y dije, bueno, Señor, pero es que ahorita estoy de vacaciones, entonces de vacaciones no se supone que le predique a nadie. Y con esa me le quise salir. Y por supuesto el Señor, yo me imagino que hizo uno de esos, menos mal que Él tiene paciencia, ese es uno de esos pecados por los cuales le perdí hoy perdón.
No es pecado, pero sí es ineficiencia en lo que nos llamó a hacer. Acompáñeme a Gálatas 2:20 y terminamos allí. Gálatas 2:20. Pues si de algo se trata este mensaje de hoy, es en el de que volvamos, en el de que confiemos, en el de que sigamos el ejemplo de nuestro pastor. Gálatas 2:20 en la Nueva Traducción Viviente lee de esta manera: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hace un par de años le pedí a las personas que venían a la iglesia: hey, memoricémonos este versículo y que sea nuestra oración diaria. Y los animé: hey, pónganlo en el espejo en donde se arreglan. Bueno, el hombre dura como 5 minutos enfrente del espejo y las mujeres como 2 horas. Si están allí, se lo van a memorizar. En donde sea que sea, pónganlo. Versículo 2:20 de Gálatas: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tal sería si cada uno de ustedes y yo pusiéramos ese versículo en serio en el espejo? Si manejas carro, en el tablero del carro. Si lo tuvieras en el celular, eso que hay veces uno pone detrás del celular ahí, lo pusieras ahí, lo tuvieras escrito por todo lado. ¿Saben? Una de las cosas que siempre me ha gustado, pero ahora tuve la oportunidad de verlo, hay una cosa que se llama un mezuzá. Y es una cajita, y en esa cajita, que normalmente se pone en el poste de la puerta, adentro está una de las palabras más sagradas para el pueblo de Israel, el Shema, o Shema, que es: el Señor tu Dios es uno, y al Señor amarás por encima de todo. Jesús habló de eso. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios por encima de todo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y entonces es tradición de todo buen judío tener en la puerta de la casa su mezuzá. Hay mezuzas para el carro, entonces lo puedo tener en el carro. Y eso salió de la palabra en Éxodo, cuando dice: lo escribirás en los marcos, lo escribirás en esta parte de la puerta, se lo enseñarás a sus hijos. Y los judíos se ponen unas cosas que se llaman las filacterías y lo amarran al dedo y se ponen una cajita acá, y en esa cajita también está el Shema. Y ahí está la palabra. Y ver al judío leyendo la palabra en el muro de los lamentos, y verlos estar allá y hice un video, lo voy a compartir un poquitico el domingo, de un señor que lo está compartiendo, y entonces va haciéndolo obviamente ahí en hebreo, y va leyendo y leyendo la palabra. Yo creo que para no quedarse dormido, porque lo hacen por muchas horas, de un momento a otro levanta. Ey, sí que saben palabras humanas, pero no, se las saben tanto que si les mostrara uno Isaías 53, en donde está Jesús descrito en claridad, es más, muchos lo han sacado del libro sagrado, Isaías 53, y por mucho tiempo dijeron: eso lo metieron ahí, fueron los cristianos, eso no estaba ahí. Porque mucho judío leyendo Isaías 53 se ha convertido a creer en Jesús como Señor y Salvador, hasta que encontraron en los rollos en Qumran que sí estaba lo que es Isaías 53 dentro de la Biblia original. La han leído tanto, pero no han visto a Jesús. Tengamos cuidado que nosotros no se nos olvide la palabra, y los animaría a que pusieran este versículo en una parte que fuera bien visible para cada uno de nosotros, pero que fuera no algo que nos memorizáramos, sino algo que pusiéramos en práctica. Jesús no vuelve a la cruz. No hay que estar triste hoy, ni solemne, ni callados. Hay que celebrar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hay que ver, eso sí, que el que tiene que morir todos los días soy yo, a mi pecado, a mi carne, sabiendo que la historia no terminó en una tumba. La historia terminó en una tumba vacía, y ese es el mensaje que vamos a tener, por supuesto, el domingo. Pero esa tumba vacía, y yo siendo un muerto que se está pudriendo, no es una historia de éxito. Esa tumba vacía y yo siendo un muerto que se levanta con Cristo, y es Él quien vive y no yo, sí es la historia de éxito de Jesús. La historia de Jesús siempre es de éxito. Que no sea la historia tuya una fallida, siendo que la de Jesús por ti es una de éxito y de bendición. Y no estoy hablando, por supuesto, de éxito empresarial ni en tu vida, sino el de vida eterna.
Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, poniendo mis ojos en Él. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor, pues tu palabra nunca nos falla, Señor. Tu amor perdura por siempre y tu gracia es infinita, mi Señor. Te damos gracias, Señor, pues en esa cruz, Señor, tú cargaste con nuestros pecados, los pasados, los presentes, Señor, y los futuros. Y eso me anima a no tomar el pecado a la ligera, Señor, a todos los días morir a mi carne para que tú vivas, Señor. Sin embargo, Señor, sabemos que sin la ayuda de tu Espíritu Santo fallaremos, Señor. Sin embargo, sabemos que porque no somos perfectos cometeremos errores. Por eso, Señor, te damos gracias por ese sacrificio y te pedimos que nos ayudes a morir a nuestra carne, al pecado, Señor, cada día, Señor. Ayúdanos, pues queremos vivir para ti, Señor, y ayúdanos a que este versículo, a que esta oración sea nuestro motivo de vida, sea nuestro motivador cada día, Señor. El que ya no soy yo quien vive, sino eres tú quien vive en nosotros, Señor. Te damos gloria, alabanza, te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a salir por todo el mundo, a proclamar los cuatro vientos que tú reinas, que en ti hay salvación, que tú eres Dios y que tu mensaje no ha cambiado, sino que sigue siendo el mismo, y es uno de amor y de gracia por nosotros. Te damos gracias, Señor, te alabamos, Padre Santo. Es en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús que te adoramos, Señor. Amén. Vamos a terminar cantando al Señor esta última canción. Jesús el Señor